Bien, esta es la paracha número 17, paracha Yitro, ¿sí? Paracha Yitro, y va de Shemot 18:1 hasta el 2026, ¿sí? Entonces, esa es la paracha para este día de Shabbat, una paracha muy importante, si no la más importante de todas, ¿sí? Porque en esta paracha es donde se relata la revelación del Eterno al pueblo de Israel. Entonces, por eso se considera una paracha muy, muy importante, ¿sí? Paracha muy importante. Y pues por eso reviste importancia porque encontramos en ella los Aseret Hadibro. Los Aseret Hadibro. Bien, Shabbat Shalom a los que se van uniendo por ahí, Shabbat Shalom. Muy bien. Entonces, como les decía, esta paracha es una paracha, es la más importante, podríamos decir, ¿no? La más importante porque aquí el pueblo de Israel está en Har Sinai y allí pues recibe la revelación divina, ¿sí? La revelación del Creador. Es posible que me extienda un poquito más de lo habitual porque hay cosas y temas muy interesantes que tengo que abarcar. Y esto vamos a ver si bueno, ustedes tienen un poquito de paciencia y le dedicamos este tiempito pues para aprender pues todo lo que tenemos en ella. Veremos entonces en esta paracha, obviamente, temas a nivel general. Detallaremos algunos temas, ¿sí? Para tener algunos conceptos de una forma clara, conceptos que deben enmarcar nuestra vida. Las misbot de esta paracha son las siguientes: saber que existe el Eterno, no creer en dioses de otros, solo en el único y verdadero Elohim de Israel, no hacer escultura para adorar, no hincarse frente a la idolatría, no adorar idolatría de la manera que es habitual hacerlo, no jurar en vano, santificar el Shabbat con palabras, no hacer melajá en Shabbat, ¿sí? o labores en Shabbat, honrar a padre y a madre, no asesinar al inocente, no mantener relaciones íntimas con una mujer desposada con otro varón, no raptar a un hebreo o a una persona, no testificar falsamente, no codiciar, no hacer la forma humana incluso como arte, no construir el misbea con piedras talladas con metal, no subir por escaleras al misbea o al altar. Sí, eso es lo que encontramos aquí en esta paracha, estos mandamientos, ¿sí? Y estos mandamientos, pues obviamente están vigentes hasta el día de hoy. Vamos a ver entonces allí algo importante. Yo quiero traer aquí unas notas del rabino Avi Geller, ¿sí? Unas notas interesantes aquí acerca de esos 10 mandamientos que sacudieron, sacuden y han sacudido al mundo, seguirán sacudiendo al mundo, ¿sí? Este relato que vamos a ver es algo único en la historia, ¿sí? En la historia de la humanidad. ¿Sí? Es un evento que ninguna otra nación o religión experimentó alguna vez. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que esta paracha es una paracha muy central y es como la más importante, ¿no? La más importante de todas. Fecha, 6 del mes de Sivan, 50 días después del éxodo, de la salida de Egipto. Año 1448 desde la creación. Día y hora, Shabbat en la mañana, al amanecer. ¿Sí? Lugar, Monte Sinaí, en el desierto, allí, obviamente, de Sinaí, donde Moshe recibió la revelación allí en la zarza que estaba ardiendo. Escena, todo el mundo está en silencio. Toda la naturaleza está en espera. Ningún pájaro pía, ningún sapo croa. El pueblo judío, que de alguna manera durmió esa noche, está en camino a su encuentro divino en el monte, ¿sí? En el monte. Entonces, allí pronto ocurrirá
el evento más importante de la historia de la humanidad, ¿sí? ¿Sí? Porque obviamente es algo que está fuera de lo normal, ¿sí? Algo muy espectacular. De repente, un trueno, rayos, sonido fuerte de chofar, la montaña humea como un horno y tiembla como un volcán. El pueblo está aterrado, la presencia divina desciende sobre la montaña en la forma de un gran fuego. Todo el pueblo escucha cómo Moshe es llamado a conversar con el Eterno. Ellos tienen evidencia clara, sin dudas, de que Moshe es el profeta del Eterno. El Eterno le dice a Moshe que haga un cerco alrededor de la montaña para que la gente no pueda subir. Se proclama el primer mandamiento, la primera misbah. Toda la nación, entonces allí obtiene profecía, ¿sí? Obtiene profecía al escuchar directamente las palabras del Eterno. Pero no puede absorber o soportar esa intensidad, ¿sí? Esa experiencia. Y sus almas se salen, según el Midrash, ¿verdad? Sus almas se salen de sus cuerpos. Los ángeles los resucitan y ellos corren temiendo por sus vidas. Los ángeles los regresan al monte y el segundo mandamiento es proclamado. Nuevamente las almas salen, nuevamente los ángeles los reviven y nuevamente corren espantados. Eso está allí en el tratado de Shabbat, la página 85b del Talmud. Sí, así se narra. Se habla de que esos dos primeros mandamientos los escucharon directamente del Eterno. Finalmente, después de esta tremenda experiencia, entonces el pueblo le pide a Moshe que transmita el resto de la Torah porque ellos tienen miedo de morir. Lo encontramos allí en Shemot 20:16. Le dicen a Moshe, has establecido tus credenciales, o sea, creemos, ¿verdad?, que tú eres el profeta, creemos que tú eres el mediador, que tú eres el que está para que traiga las palabras del Eterno, hables con el Eterno, ¿verdad? Y medies entre él y nosotros. Sabemos que estás en contacto con el Eterno y confiamos en ti. Entonces, vemos allí algo muy interesante cuando vemos el relato de los Aseret Adibro, o sea, las 10 proclamas. Vemos allí que en los dos primeros se habla en primera persona, pero de ahí en adelante, o sea, los 8 restantes se habla en tercera persona. ¿Sí? Entonces podemos allí entender por esto, por ese testimonio, por eso que leemos allí, que se evidencia que la Torah es de origen divino, ¿sí? Porque el Eterno se la dio a quién, a Moshe, ¿sí? Y Moshe obviamente la recibe directamente de Hashem y la transmite entonces a quién, al pueblo, ¿sí? Por eso creemos en la inspiración divina de la Torah. Muy bien, vamos a ver aquí ahora el personaje, porque es que esta por allá tiene el nombre de un personaje que no pertenecía al pueblo de Israel, ¿sí? Y vamos a ver algunas características de este personaje, ¿sí? Lleva el nombre de Yitro, que es una persona conversa, y Yitro era pues obviamente el suegro de Moshe, ¿no? ¿Y por qué Yitro mereció una mención tan honorable, ¿no? De tener una parachá su nombre? ¿Por qué? Bueno, entonces vamos a ver aquí y vamos a ver algo interesante. Él era un hombre buscador de la verdad. Él era sacerdote en Midian, ¿sí? Y había servido a todos los dioses conocidos en ese entonces. Y pues no le parecía que era lo correcto, no le parecía que en alguno de ellos hubiese verdad, ¿sí? Y él abandona la idolatría. Él renuncia a esa prestigiosa posición y también como consejero de Faraón, porque él le aconsejó a Faraón de que no maltratara a los israelitas. Él no fue escuchado, obviamente. Entonces, él prácticamente renuncia a ser consejero del Faraón. Yitro, dice la tradición, fue una persona que investigó sobre todas las formas de adoración de ídolos y probó todos los cultos, incluso engordó animales y los ofreció en sacrificio a los dioses.
y se dio cuenta que nada de esto era bueno y que no valía la pena, ¿sí? Finalmente, pues Jitro rechazó la idolatría y cuando escuchó sobre los milagros del Éxodo, corrió al desierto a unirse al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en la narración allí de la Torá. En esta parachá, entonces, se llama Yitro, perdón, se nos enseña que la forma de buscar Torah, que la forma de adquirir Torah, conocimiento de Torah, es seguir los pasos de Yitro, ¿sí? Seguir esos mismos pasos. ¿Qué encontramos entonces? Que él era una persona que buscaba la verdad y era muy crítico. Buscaba la verdad, preguntaba, sí, era muy crítico y, y pues obviamente él rechazaba la mentira, no le gustaba el engaño, ¿no? Y cuando descubre la verdad, entonces, él está listo para sacrificarlo todo. Él da todo por la verdad. Entonces ahí encontramos, ¿verdad?, estas características de Yitro, y esto lo menciona allí el rabino Shlomo Wolbe, ¿sí?, acerca de estas características particulares de Yitro, del suegro de Moshe. Y cuando Yitro llega al desierto, entonces lleva allí, dice la parashá, la esposa de Moshe y sus hijos. Aquí, pues obviamente Moshe partió con ellos para Misraín o Egipto, pero entonces eh, él por miedo a que se convirtieran en esclavos los devolvió otra vez a su tierra de origen, allá con su padre, con el padre de su esposa, sí, o sea, con su suegro. Dice la escritura que Moshe y todo el campamento salieron allí a encontrarse con Yitro, porque Yitro le mandó a decir, aquí vengo con tu esposa, vengo con tus hijos. Y entonces Moshe, al enterarse que venía su suegro, él sale también, pero sale con todo el campamento, ¿sí?, a recibir a su suegro. Entonces, ¿esto qué nos habla? ¿Qué nos indica esto? Que tenemos que tener respeto, ¿sí?, a los suegros, que debemos tratarlos con decoro y consideración. ¿Sí? Algo tan diferente hoy día, ¿no? Hoy decimos que viva, ¿verdad?, mi suegra, o que viva mi suegro, pero bien lejos, ¿no? Entonces, aquí dentro del judaísmo se aprecia mucho, ¿verdad?, la posición de ser suegros, se respeta, se honra, ¿no? Porque sabe que uno obviamente está casado con el fruto de ese amor, con el fruto de esa unión. Entonces hay que respetar, ¿verdad?, a los suegros hoy día. Yitro dijo que al escuchar los detalles del Éxodo, ¿sí?, todo eso que el Eterno hizo por su pueblo, se inspiró enormemente a tal punto que se le puso la piel de gallina. Dice Rashi en su comentario, se le puso la piel de gallina cuando escuchó todos esos eventos, todas esas plagas que el Eterno envió a Egipto, ¿sí? O sea que lo impresionó, ¿sí? Lo impresionó todo esto. Entonces, reconoció Yitro que el Eterno castiga medida por medida, midad que midad, medida por medida, ¿no? Y que cada una de esas plagas fue enviada precisamente, ¿no?, medida por medida, de acuerdo a lo que ellos hicieron con Israel, ¿sí?, allí cuando lo esclavizaron. Él decidió convertirse al judaísmo. Dice el Midrash que él mismo se hizo el Brit Milá, se hizo el corte del prepucio, ¿verdad? Y allí pues se le dio una bienvenida grande, hubo sacrificios, él mismo ofreció sacrificios al Eterno, y hubo un banquete, ¿verdad?, en su honor, y Moshe, dice allí el Midrash, fue el mesero, fue el que servía allí a todos, ¿sí? Como dice el Talmud dice, ser parte de una comida con estudiosos de la Torá es comparado a cenar con la presencia divina, ¿sí? Cuando hay personas que están compartiendo la Torá, que están allí enseñando la Torá, uno siente la presencia divina y eso es un banquete mayor, ¿sí? Es algo muy, muy hermoso poder sentir la presencia divina. Al día siguiente dice allí, ¿verdad?, que Yitro
obviamente criticó a Moshe porque él estaba desde la mañana hasta la tarde atendiendo a toda la población, aconsejando, juzgando entre un caso y el otro, arreglando los problemas, ¿verdad? Y allí entonces se establece y aconsejó crear el primer sistema de Corte Suprema, ¿sí? Y después de esto, pues Jitro regresa a casa para convertir a su familia, ¿no? No se menciona allí en la paracha, pero eso fue lo que él hizo, ¿no? O sea, él prefirió, después de que Moshe le dijera, bueno, vámonos a la tierra prometida, te vamos a dar allá también un lugar, una parte a ti. Él dijo, no, yo prefiero volverme a mi casa. Sí, yo prefiero irme otra vez a mi casa y allá pues testificar, hablar acerca de la grandeza de, de este eterno que es único y verdadero. Sí, él prefirió eso. Ah, Vamos a ver entonces aquí algunas cosas que encontramos en la Parashá y fueron los eventos allí en Ar Sinaí, en el monte Sinaí. Pues nos dice la escritura que acamparon, el pueblo acampó allí en Éxodo 19:2, acampó ahí alrededor del monte Sinaí. Vamos a dejar un poquito allá el personaje, ¿verdad? De esta Parashá y vamos a ver aquí algunos hechos y de pronto nos centraremos en ver las misbot, ¿sí? Los 10 mandamientos, así de una forma generalizada, pero en cierta manera ser puntuales en cada uno de ellos. Entonces, a pesar de haber sido recientemente atacados por Amalek, ellos acamparon frente al monte, obviamente más desprotegidamente, y no en el monte mismo. Se hubieran subido, pero no, se quedaron ahí en la falda, como se dice, en la falda del monte. Pues tenían obviamente fe en el Eterno, ¿sí? Entonces ellos estaban tranquilos, confiados de que no les iba a acontecer absolutamente nada. Esto es uno de los comentarios del rabino Shimon Rafael. Y dice allí que el Eterno mandó reunir a las mujeres. Allí está, ¿sí? En Shemot 19:3, según el comentario de Rashi, cuando dice la casa de Jacob, se está refiriendo a las mujeres. Y después, allí se habla acerca de los hombres, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres? Pues les explica, o sea, que aquí Moshe tenía que explicarles a ellas lo que iba a acontecer, lo que iba a acontecer. ¿Qué iba a acontecer? Que iban a recibir, ¿sí? Iban a recibir la Torá, que ya estaba pues a punto de ser revelada, iban a recibir la Torá. Ahora, pero ¿por qué se le dice, verdad, esto a las mujeres primero? Bueno, porque ustedes saben que la mujer es la que da a luz, la mujer es la que cría, ¿sí? La mujer es la que está allí al contacto, ¿verdad? De ese ser que ha nacido. Y entonces ejerce una influencia muy poderosa, demasiado poderosa sobre esa criatura. Entonces aquí Moshe se asegura, o bueno, el Eterno le dice a Moshe, hágalo primero con las mujeres, para que las mujeres entiendan el compromiso de lo que es tener, ¿verdad? Los hijos. ¿Sí? Los hijos se tienen para principalmente perpetuar la verdad de la Torah. Para eso es. Principalmente, ¿no? La experiencia y todo lo demás, eso está muy bien y eso es obvio, ¿no? De ser madre y todo lo demás, pero aquí el objetivo principal es que la mujer transmita los valores de Torah, ¿sí? La bendita Torah a los hijos. Y después llamó a los hombres y le detalló claramente su responsabilidad, o sea, las misbot que tenían que cumplir, ¿sí? Entonces, allí en Shemot 19:3, según el comentario de Rashi, se hace mención tanto a las mujeres como a los hombres, pero primero a las mujeres y cada vez que se habla de la casa de Jacob, se está hablando acerca de las mujeres. Y las mujeres fueron primero porque ellas tienen una tremenda influencia en la familia judía, ya lo sabemos nosotros, ¿no? La madre judía es el factor determinante en un hogar pacífico y estable, ¿sí? Nos dice allí, ¿verdad? La escritura, eh, que la mujer sabia edifica su casa, ¿sí? Proverbios o Mishle 14:1, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos que la derriba, ¿sí? Entonces son ellas las que al final transmiten los valores de la Torah a sus hijos, ¿sí? A sus hijos. Una mujer sabia, caramba, perpetúa esa verdad en los hijos, con su ejemplo primeramente.
sus acciones primeramente, ¿sí? Y ya pues el hijo, cuando tiene el uso de razón y cuando tiene ya sus responsabilidades, entenderá mejor las misbot, ¿sí? Pero aquí el hijo necesita es ver acción y la mujer acción, es pura acción. La mujer es acción. El hombre es razón y la mujer es acción. Entonces los hijos aprenden por por lo que ven hacer de la madre, ¿sí? Por su testimonio, por lo que ellas llevan a cabo. Entonces ellos miran, ellos son una grabadora completa para eso. Otra cosa que vemos allí fueron las proclamas, ¿sí? Que fue obviamente la meta de la revelación, ¿no? La meta de la revelación divina fue las proclamas, o sea, los mandamientos, ¿sí? Y dice allí, ustedes serán para mí la nación preciada, ¿sí? La nación preciada, nos dice Shemot 19:5, ustedes serán para mí la nación preciada como el cuarto especial, ¿verdad? Del preciado palacio, ¿sí? Más o menos, ¿sí? O sea, ustedes serán como el cuarto especial del palacio, ustedes serán la nación preciada, pero sí obedecen a mis mandamientos, ¿sí? Entonces, allá hay algo de exclusividad y no lo podemos negar, no lo podemos negar porque es una realidad, ¿no? De la nación de Israel con el Eterno, ¿sí? Serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, entre todas las naciones, ¿no? Y también hay otra allí que dice, y luego dijo el Eterno, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación K2, ¿sí? 19:6. No son necesarios los intermediarios. Cada judío y cada creyente injusto de las naciones que se para 3 veces delante del Eterno en el día para orar delante de Él, tiene potencialmente, ¿verdad?, la capacidad de ser un sacerdote. ¿Sí? Estoy hablando cada judío y cada justo y temeroso de la nación. ¿Sí? Tiene ese potencial. Cuando tiene esa relación, ¿sí? No religión, sino relación con el Creador, es un sacerdote potencial. O sea, tiene el potencial de ser un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Es una persona, ¿verdad?, que se acerca al Creador y que puede traer al Creador, ¿verdad?, a la gente y que puede acercar a la gente al Creador. ¿Sí? En otras palabras, se convierte como en un facilitador, ¿no? En que la voluntad del Eterno se establezca en esta tierra. ¿Sí? Como lo dijera nuestro Santo Maestro, hágase tu voluntad, la que se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. ¿Sí? Y nosotros somos facilitadores para ello. Cada persona temerosa, cada persona amante de la verdad y cada persona que tiene esa relación íntima con Akadosh Baruj Hu tiene ese potencial de llegar a ser ¿qué? Un sacerdote, un sacerdote. ¿Sí? Bien, otra cosa que encontramos aquí, ¿verdad? Es que el pueblo escuchó a Moshe conversando con el Eterno y creyó en Moshe para siempre. Creyó en Moshe, o sea, eso fue la evidencia. Él mostró sus credenciales y entonces esa es la evidencia. Por eso se habla de la Torah de Moshe, pero no es que sea de Moshe, sino porque hubo el testimonio, hubo la credibilidad, ¿sí? Hubo el testimonio ocular de que él hablaba con Hashem y Hashem con él, ¿sí? Entonces, por eso allí se convierte Moshe en un mediador genuino, ¿sí? Un mediador genuino. Y miren que asimismo, pues Moshe dijo, profeta de entre vuestros hermanos el Eterno levantará, ¿sí? Así como yo. ¿Qué profeta es? Ya sabemos nosotros, ya se nos ha revelado, ¿verdad? Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Yeshua el Mesías es ese profeta porque nosotros lo vemos en los Besorón, los evangelios, cómo el Eterno hablaba con él. Se escuchaba un bat call, ¿sí? Él hablaba con el Eterno, ¿sí? Y el Eterno respondía. Entonces, vemos allí exactamente lo mismo. Y debido a esto, entonces, generaciones posteriores que no presenciamos nosotros, ¿verdad? Personalmente la revelación nacional, le creemos. Por eso le creemos, ¿sí? Porque es un argumento que no puede ser inventado, ¿sí? Y el pueblo judío es
y siempre será el único en hacer esa afirmación. Será siempre el único en hacer esa afirmación. Y ese es el comentario que hace Nachmanides, ¿no? De Devarim 4:32 al 34. Sí, allá hay algo interesante. Voy a leérselos así rapidito. Y dice, pues pregunta ahora acerca de los tiempos. Aquí escribe Moshe. Pasados que fueron antes de ti, desde el día en que el Eterno creó al hombre sobre la tierra, y desde un extremo del cielo hasta el otro, si se ha hecho cosa tan grande como esta, o se ha oído algo como esto. ¿Qué? Vamos a ver aquí, dice. ¿Ha oído pueblo alguno la voz del Eterno? Hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído y has sobrevivido. ¿O ha intentado el Eterno venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano fuerte y brazo extendido y grandes terrores, como todo lo que hizo con vosotros Adonai vuestro Elohim en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Adonai, que el Señor es el Elohim y no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz para enseñarte. Sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de medio del fuego. Vea lo que dice aquí, muchachos. A ti, el único pueblo que fue sacado de entre otra nación, nación poderosa, con portentos, con señales, con milagros. Y te trajo hasta el monte y escuchaste la voz y escuchaste todo ese espectáculo, lo viste. No ha hecho el Eterno con ningún otro pueblo esto, con ningún otro pueblo. Por eso allí en el Teilín 147, verso 19 al 20 dice, no ha dado sus leyes a ninguna otra nación, ¿sí? Únicamente sus testimonios aquí en Ayaco, o sea, a Israel. Con ninguna otra nación ha hecho esto. Ahí está claro. Bien, ¿y cuál fue la respuesta del pueblo? Vemos también aquí ese evento. Los judíos respondieron, lo que el Eterno diga, cumpliremos. Eso es todo, cumpliremos. Había una convicción tal. O cumple, no cumple. Cumpliremos. No había otra opción, ¿no? Éxodo 19:20 dice, esta fue la primera vez en la historia judía que los judíos unánimemente estuvieron de acuerdo con algo. ¿Sí? Posteriormente, los judíos agregaron y escucharemos. ¿Sí? Aquí fue lo primero. ¿Sí? Haremos. Después entonces ya dijeron Nashe Benisma, o sea, escucharemos y haremos y escucharemos. Entonces, más tarde, obviamente, pues se entendería bien, pero obedecerían como los ángeles, ¿verdad? Lo que tú digas, eso vamos a hacer. Después entenderemos las cosas, pero vamos a hacerlo porque eso es lo que tú dices. Lo que tú dices está correcto, punto. Pero primero vamos a hacer. Sí, primero vamos a hacer. Entonces, un ejemplo de esto es como cuando confía uno en el doctor. Uno confía en el doctor, entonces el doctor dice, bueno, primero te tomas la medicina. Sí, entonces, pues si confiamos en el doctor, pues no la tomamos. Eso es todo. Veremos después los resultados, pero si confiamos en el doctor y en la medicina, pues no la tomamos, ¿verdad? El antisemitista o el antisemita, perdón, dice, qué extraño que el Eterno eligiera a los judíos. Eso dice no. Eso dice el antisemita. Qué extraño, oiga, que el Eterno escogiera a los judíos. Sí. Entonces, algo que debemos entender es que la experiencia del Sinaí nos da una respuesta. No es extraño. La verdad es que los judíos fueron los que eligieron. Los judíos fueron los que eligieron. No fue tanto el Eterno, fueron los judíos. Sí. Esto lo dijo muy sabiamente el rabino Jacob Weinberg, ¿sí? Que el Eterno lo tenga en paz. Sí, entonces, pues habla el Midrash que el Eterno mandó, o sea, Él mandó la Torah a todas las naciones. Sí, Él mandó primero a todas las naciones la Torah, ¿no? Les ofreció la Torah. Y entonces ellos empezaron a preguntar, ¿sí? Y exigieron saber. Nosotros no firmamos cheques en blanco. Entonces, a una nación le dijo, no matarás. A una Torah como esa no es para nosotros, dijeron. Ok. Otra nación les dijo,
no cometerás adulterio. Dirección equivocada, contestaron. Otra nación dijo, honrarás a tus padres. Vamos, ¿acaso no es suficiente con el Día de la Madre? Solo los judíos aceptaron la palabra de Eterno en forma incondicional, ¿sí? Los judíos preguntaron, ¿cuánto cuesta? Le dijeron, es gratis. Entonces dijo, denos 10. Eso hicieron los judíos. Es gratis, entonces denos 10. Entonces, pues este comentario obviamente está basado allí en el Midrash, ¿no? En lo que habla acerca de Devarim 33:2, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, obviamente, la pregunta es ¿por qué les dijo el Eterno a estas naciones todas las cosas que ellos no querían escuchar? ¿Acaso quería intencionalmente que se negaran a aceptarla? ¿Sí? Respuesta. Ellos ya habían rechazado la Torá. Tan pronto preguntaron, ya la habían rechazado. Ahí nomás con simplemente haber hecho la pregunta, ya la habían rechazado. ¿Sí? Sí. Nosotros pedimos 10 y él nos dio 613 misbot. Entonces, vean ustedes, las naciones cuando preguntaron, ¿y qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Pues ya en ese momento rechazaron, la rechazaron, porque dudaban de lo que dice ahí, cuestionaban lo que dicen ahí, ¿sí? Y eso es un problema que tienen los seres humanos, ¿sí? Al preguntar, ellos ya habían rechazado la Torah. ¿Por qué? Porque es erróneo juzgar los valores divinos basándose en el estrecho sistema de valores propios. Vuelvo y repito eso, o sea, ellos rechazaron porque juzgaron los valores divinos, ¿sí? Basándose en qué? En los estrechos sistemas de valores propios, ¿sí? Y muchas veces, ¿verdad? Intentamos acomodar los valores divinos a nuestro antojo y conveniencia. Muchas veces decimos, hágase tu voluntad, pero que sea como la mía o que concuerde con la mía. Sí, entonces, no, o sea, no es posible, no es posible andar con el Eterno así. O es todo o no es nada, o sea, no se puede. El Eterno ya dijo, uno no tiene o sea, hacerle nada a la píldora, ya la píldora está lista, él lo que dijo se fue y tómesela. Sí, pero no hay que hacerle más nada, ¿sí? Pero muchas veces sucede eso, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Y para qué? Él sabe por qué lo hace. Pero cumpla, hágalo, obedezca, eso es todo, ¿sí? No quiero obedecer, bueno, tranquilo, siga por ahí, estortíllese, péguese, dese duro, cáigase. Bueno, aprendiste la lección, bueno, sí, lo que yo te dije. Pero algunos como que les gusta dar la vuelta más larga, ¿no? Y darse golpes y todo eso, y bueno, hasta que se entienda la lección. No, lo que el Eterno dijo, eso es todo. Ya, hay que aceptarlo. Es como si, es como si le dijeran a uno, vea, te ofrezco la verdad absoluta. ¿Sí? ¿La quieres? Y entonces la persona dice, depende. Pero si es la verdad absoluta, ¿de qué depende? No, acéptela. No. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Depende. Pues obviamente es como si te ofrecieran los resultados del examen médico, ¿sí? Y respondieras, depende. Pero ¿qué si ya los resultados dijeron lo que tienen que decir? Entonces depende de qué. Ya te dijeron lo que tienes. Ya científicamente. Entonces, ¿de qué? Depende de qué. Entonces, dirá la persona, es que aún puedo fumar, puedo tomar. Entonces, por eso el Eterno se aseguró de que la rechazaran, sí, las demás naciones, porque ya estaban cuestionándola. Ya, desde el momento que dijeron, ¿qué hay ahí escrito? Pues ya, obviamente ya está cuestionando. El Eterno le está dando, es como un padre que quiere darle lo mejor a su hijo y sabe que es lo mejor, lo más excelente, y entonces el hijo se cuestiona, ay, y eso no me dará daño, y eso, ay, hombre, es el papá, sus padres saben lo que necesita. Bien, vamos entonces ahora
a ver los 10 mandamientos. Vamos a explicar aquí, pero así rápidamente, los 10 mandamientos. Entonces, ya entendemos nosotros que los 10 mandamientos, los 5 se relacionan del hombre con el Eterno, hombre con el Eterno, ¿sí? Y vamos a ver entonces aquí el primero, él dice ahí, yo soy Adonai, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Primera persona, yo soy Adonai, primera persona, o sea que eso lo escuchó el pueblo, ¿sí? Pregunta, ¿cuál es el mandamiento? Aquí, o sea, ¿qué mandamiento hay aquí? Simplemente está diciendo que él fue el que lo sacó de la tierra de Egipto, pues, ¿cuál es el mandamiento aquí? Bueno, pues parece ser una afirmación esto, ¿no? Eh, no puede existir un mandamiento de creer en Dios, ya que si no crees, entonces, ¿quién te estaría obligando a creer? Y si ya crees, ¿para qué necesitas un mandamiento? ¿Ah? Interesante esta forma, ¿no? Y me gustó mucho esta forma de razonar el rabino Jacob Weinberg, ¿sí? Basado en lo que dice Maimónides, ¿no? Y la respuesta es que el primer mandamiento es saber que existe un eterno. Es, es saber, es saber. O sea, esto no entra por osmosis, esto no entra, no, hay que saber, o sea, uno tiene que comprobar, tanto mental, ¿sí? Razonar de una forma racional como de una forma uh, emocional. O sea, tiene que haber una convicción total. O sea, no es cuestión de razonar nomás, sino también de involucrarse hasta los sentimientos, ¿sí? En esto. Entonces, después de que crees, tienes que utilizar tu mente y saber, ver el diseño de la creación, la genialidad de la Torá, etcétera, ¿sí? Estaciarte con una vista, ¿verdad? Con una, un mar, con unas montañas, ¿verdad? Con un panorama, o sea, estaciarte y asombrarte, ¿sí? O conocer, ¿verdad? Esta mañana atrapé una mantis religiosa para que aquí una niña que tenemos aquí, nuestra hija la viera. Sí, entonces atrapé así con una bolsa grande transparente a una mantis religiosa trae y se la mostramos. Sí, y ella se asombraba de todo, y eso no picará, esto no, tranquila, o sea, es una hermosura la que hace el Eterno, vea cómo se mueve, mire. ¿Y por qué se le dice así amante religiosa? Bueno, porque ella siempre está ahí, sí, ¿no? Y ella se para así las 4 patas y las 2 manitas que las pone así y empieza a, ¿sí? Sí, entonces, interesante, o sea, ver todo eso, caramba, uno dice, Padre, qué hermosura, o sea, hay tantos y tantos seres que inclusive ni conocemos. Que el Eterno ha hecho con propósito, todo eso tiene un propósito, todo es una finalidad. ¿Sí? Entonces hay que estaciarse, hay que ver eso, hay que asombrarse y hay que sentir uno, o sea, no solamente razonar, sino sentir una emoción, asombro por todas las cosas que ve, ¿no? Entonces, aquí hay que usar la mente, ver el diseño de la creación, la genialidad de la Torah, hasta que te convenzas intelectual tanto como emocionalmente. O sea, aquí es intelecto y emoción. Y emoción. Yo tengo que emocionarme, yo tengo que asombrarme con las maravillas, con lo que el Eterno hace en la naturaleza. Tengo que asombrarme, ¿verdad?, de lo que Él hace, ¿no? Con los vientos, los tornados, ¿no? Los maremotos, o sea, todo eso nos asombra, claro, nos llena de temor. Relámpago que tiene tanto, o sea, una descarga de esas tan tremenda, o sea, uno ve todas esas maravillas y uno se asombra, el sonido del trueno, todo eso, o sea, lo asombra, todo eso lo creó nuestro Abba que está en los cielos. Entonces, hay que entender que hay un eterno, que hay un eterno, ¿sí? Tanto en la mente como en nuestros sentimientos. El otro, no tendrás otros dioses aparte de mí. Vemos allí que también está hablando de qué? Forma primera persona, directa. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante. No hacer o adorar ídolos. Idolatría significa traer a Dios, ¿sí?, el valor máximo hacia nosotros. Es decir, humanizar a Dios. En vez de elevar el hombre a las alturas espirituales, es traerlo a Él a nosotros. ¿Sí? En vez de uno elevarse, ¿no?, a las alturas de Él. Acuérdense en lo que nos dijo nuestro Santo Maestro, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, entonces, no es que traigamos a Dios acá, que me acomodo, como yo quiero, como, sí, que se porte bien y que se porte, ¿verdad? Bien, o sea,
bueno conmigo y hacerle ofrendas y hacerle... No, 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 no se trata de eso. Nada de eso, ¿sí? El hombre es el que tiene que elevarse, que tiene que buscar, ¿verdad? Esas alturas espirituales, ¿sí? Eh, idolatría es endiosar a un ser humano o alguna creación humana. Eso es endiosarla, ¿sí? Idolatría en un sentido amplio también incluye, atención, convertir cualquier acto físico en una meta en vez de un medio, ¿sí? Por ejemplo, que la comida, el dinero, el sexo, el poder, deportes, todo esto puede ser ídolos si se convierten en fines en sí mismos, en fines en sí mismos, ¿sí? Entonces, debe más bien ser un medio, más bien, un medio, ¿sí? Pero no un fin como tal, ¿sí? Un medio para yo que mejorar mi salud, un medio para yo tener, ¿verdad? Mejor espiritualidad, una mejor digestión, etcétera. Yo tengo que buscar mejor es eso, pero no el fin como tal. No, hay algunos que viven para comer, sí, viven para comer, están acá nada como sabañones, coma y coma, coma mañana y tarde, sí, entonces, y noche, entonces, como, o sea, ya es una idolatría. Acuérdense que hay en una de las cartas, creo que en la carta de Tito se habla de sí, esos cretenses, ociosos, glotones. Eso es lo que dice el Rafstad. No, siempre glotones, pensando su Dios es el vientre, dijo así, su Dios es el vientre. Sí, entonces, la primera misma aplica ¿qué? A nuestra mente. La segunda aplica ¿qué? A nuestras acciones, ¿sí ve? Nuestra mente, creer, saber. Y la segunda, nuestras acciones, ¿no? El tercer mandamiento, no digas el nombre del Eterno en vano. Una promesa falsa o innecesaria es tomar al Eterno como testigo en vano, ¿sí? E incluso ustedes saben que en las cortes seculares se hacen, eh, eh, se le dice a los testigos, ¿verdad? Que pongan su mano sobre qué? Su mano derecha sobre una Biblia y entonces allí se les dice, jura decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Y entonces allí pues juran, ¿no? Y después dice, yo no lo hice. No lo hice. Y se comprueba todo lo contrario. Ah, ¿le crees? Yo sí no le creo. Entonces, allí dice el Talmud, ¿sí? Que cuando se pronunció el tercer mandamiento, todo el mundo tembló y todas las naciones lo escucharon. Este mandamiento aplica aquí al habla y cómo tenemos que tener cuidado con el habla. Mucho cuidado con lo que hablamos, ¿sí? Debemos ser cuidadosos con lo que decimos, pues lo que decimos determina el curso de nuestra acción. ¿Sabían ustedes? Lo que decimos determina el curso de nuestra acción o nuestras acciones. Empiezan por lo que decimos, por lo que hablamos, e incluso por lo que hablamos con nosotros mismos o nos creemos nosotros mismos. Eso determina el curso de nuestra acción, nuestras acciones. Hay que tener cuidado con eso, hay que revisar siempre a diario qué estamos hablando con nosotros mismos, qué estamos diciendo, a veces sin sentido, a veces sin pensar decimos las cosas. No, tener cuidado, tener cuidado. Sí, pensar antes de hablar, pensar antes de hablar, ¿no? Para no determinar nuestro curso de acción. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuarto mandamiento, recuerda el Shabbat para santificarlo. Oh, entonces para concretar nuestra creencia en un solo y verdadero eterno, tenemos que dedicar ¿qué? Un día de la semana a Él. Hay que dedicar un día de la semana, ¿sí? Pero esto es importante, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 5 dice, cuando se repite los 10 mandamientos, porque en Deuteronomio se repite, dice, cuida la santidad del Shabbat. Entonces, aquí encontramos recuerda y ahí encontramos cuida. Entonces encontramos las dos palabras, ¿sí? Shomer besajor, besajor beshomer, ¿sí? Cualquiera de los dos. O sea, cuida y recuerda, ¿sí? Pues una cosa es cuidar y otra cosa es recordar, ¿no? Entonces, los dos aspectos de Shabbat son el aspecto positivo recordar y el aspecto negativo cuidar, ¿sí?
recordar, bueno, tienes que recordar la obra de la creación, ¿verdad? Por esto vas a descansar y todo lo demás, el Eterno descansó. Pero tienes que cuidar de qué, de no hacer una melaja, o sea, no hacer algo creativo en Shabbat. Algo que tú sueles hacer entre semana no se puede hacer en Shabbat. Quédate allí tranquilo, repósate, ¿sí? Sí, entonces, hay aquí un ejemplo muy interesante y es uno de los edificios, un edificio allá en los Estados Unidos, en Nueva York, si no estoy mal, que es el edificio de Rockefeller, ¿sí? Ese edificio fue donado al público, ¿sí? Pero un día, un día en el año, ese edificio nadie puede entrar, ¿sí? Nadie. Y eso es como para, para que él tenga su propiedad privada, o sea, se recuerde que es su propiedad, ¿no? Que fue donado, pero que fue su propiedad, ¿no? Fue su propiedad, ¿no? Entonces, igualmente, los mundos pertenecen a quién? Al Eterno. Los mundos pertenecen al Eterno. Y Él permite que la humanidad maneje el mundo, atención aquí, pero no para que alguien piense erróneamente que el mundo le pertenece y que es suyo para hacer lo que le plazca. No, no, no. Aquí en Chaval le devolvemos a Él todo, porque Él es el Señor, amo y dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada, Él nos prestó las cosas para que las administráramos. Eso es todo. No hay aquí entierros con trasteos, como hacían en la antigüedad. No. O si hacen a uno, pues dígame a ver para sacarle todo lo que hay por ahí. Donarlo a los pobres. Pero no hay trasteos, o sea, no hay entierro con trasteo. ¿Sí? Todo, así como venimos, así nos vamos, eso es todo. Entonces hay que administrar bien las cosas que nos da el Eterno, ¿sí? El mundo le pertenece a Él. Recordemos lo que dice Teilín, ¿sí? Dice, del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, todo es de Él y para Él. Entonces tenemos que, día de Shabbat, devolverle todo, ¿verdad? Porque todo es de Él, reconocer que todo es de Él, ¿sí? Entonces, para evitar que alguien piense erróneamente de que el mundo es suyo, para hacer lo que le plazca, un día a la semana tenemos que devolver el mundo al Eterno al no hacer ningún acto que demuestre nuestro control sobre el mundo. ¿Sí? ¿Sí? A no hacer ningún acto que demuestre nuestro control sobre el mundo. Entonces, por eso ahí se nos habla de que no hay que hacer melajá, o sea, el melajó el Shabbat no se puede hacer, trabajos en el Shabbat no se puede hacer, nada. ¿Sí? Hay que evitar al máximo. Si somos judíos, tenemos que ser Shomer Shabbat. Eso es la primera característica de un judío, ser Shomer Shabbat. Donde quiera que esté. Si están en vacaciones, tienes que guardar Shabbat. Si te vistes para el otro continente, guarda Shabbat ya. Si estás con la familia que no es creyente, pues dentro de la familia que no está creyente, guarda Shabbat. Toca guardar Shabbat. Que te cogió Shabbat en la carretera, quédate entonces ahí, mira a ver cómo vas a hacer. Sí, Shabbat, Shabbat. Entonces, ¿por qué hay tanta actividad prohibida en Shabbat? Bueno, si nosotros recordamos, hace muchos años, pero muchos años atrás, para sacar fuego había que frotar dos palos, ¿sí? Y frotar y de hasta que saliera, ¿no? La chispa y todo eso. Y hoy día nosotros simplemente oprimimos un botón y ya, ahí está la llama. Está fácil, ¿sí? Utilizamos obviamente el fósforo o apretamos el botón. Sin embargo, no es trabajo físico lo que está tanto prohibido aquí, sino actividad creativa. Actividad creativa, transformar algo. ¿Sí? Ahora, tampoco se trata de pasar todo el chaval en la cama, ¿no? Sí, entonces ahí no transgredimos el aspecto negativo, pero no hemos cumplido con el aspecto positivo. Sí. El aspecto positivo se compara a una persona perdida en un bosque, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es el camino de regreso a casa? No sabe. Entonces, ¿qué hace? Saca un mapa, busca una brújula, se mira a ver, ¿verdad?, en qué parte está, norte, sur, oriente, se cuadra bien en la brújula y se ubica en el mapa. Ya sé dónde estoy. Entonces ya sé a dónde tengo que coger, por dónde tengo que coger para regresarme a casa. Entonces, más o menos, Chava es como algo así. ¿Ah? Y así es la vida.
nosotros necesitamos de tiempo, atención, para enfocarnos en nosotros mismos sin las presiones de la vida diaria. O sea, necesitamos enfocarnos. Y Shabbat es eso. Shabbat es para enfocarse. Bueno, ¿cómo estoy yo conmigo mismo? ¿Cómo estoy yo con el Eterno? ¿Cómo estoy yo con mis hijos? ¿Cómo estoy yo con mi familia? O sea, es enfocarse. Volver por el camino que hay que andar. ¿Sí? Es cuestionarme. Yo tengo que cuestionarme. A ver, tengo una cita con el Eterno y yo tengo que mirar a ver cómo estoy andando. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, volverse uno a enfocarse porque uno se desenfoca. Si uno llega a la semana y uno está aquí y acá saltando como mico y vuelva para acá y regrese y venga acá y sí, y uno como que no. ¿Ah? Y Shabbat es para uno enfocarse en lo que es eterno, en lo que es trascendental. Es volver al punto de lo trascendental. Yo como trasciendo como hombre, como mujer, ¿verdad? Como trasciendo en mi hogar, con mis hijos, cómo trasciendo con esta bendita Torah, cómo puedo trascender con mi familia, con mis compañeros. Entonces es enfocarse de nuevo y volver a coger el rumbo. Porque entre semanas se pierde muchas veces el rumbo. Muchas veces no hay distinción. Digo, usted no era creyente y estamos por allá metidos quién sabe en dónde, diga, o diciendo quién sabe qué. Dije, pero usted no es creyente, hola. Usted no es que guarda la Torah o no lame el ladrillo. Entonces, hay que enfocarse, hay que enfocarse. Chaval es para enfocarse. Volver otra vez, ¿verdad? A las metas, a los propósitos claros, a lo que el Eterno ya nos ha mostrado, a lo que el Eterno desea y ama. Entonces, allí, enfocarse. Si hay que volver a empezar, pues se empieza. Si hay que renunciar, se renuncia, o bueno, lo que sea, pero enfocarse en las cosas que tienen trascendencia eterna. Si lo temporal es pasajero, ya sabemos nosotros, pues hay que corregir el rumbo para volver otra vez a casa. ¿Eh? Y por eso entonces evitamos ya ahí el chaval, los jefes, el trabajo, teléfonos que no sean para el propósito de chaval, todas esas cosas, sí, o sea, no atendemos cosas así. ¿Para qué? Para tener una perspectiva correcta de nuestros logros y metas. Para eso es Shabbat, ¿sí? Para uno evaluarse espiritualmente cómo está con el Eterno, cómo está con la familia, cómo está con todo lo que le rodea, lo que implica la vida de uno, ¿sí? Entonces, eso es lo que encontramos allí en esos primeros 10 mandamientos. Primeros 5 mandamientos. Ahora, los últimos 5 mandamientos aplican a relaciones humanas, ¿sí? Relaciones humanas. Entonces, tenemos allí honra a tu padre y a tu madre, quinto mandamiento. Entonces, la pregunta aquí es, la primera tabla contiene leyes entre la humanidad y el Eterno. La segunda tabla es entre una persona y otra. De acuerdo a esto, pareciera ser que el mandamiento quinto, honrar a los padres, está como que en la tabla equivocada. ¿Cómo así? Sí, porque es tanto lo uno como lo otro. O sea, ese quinto mandamiento como que conecta lo uno con lo otro. O sea, hace conexión con los, ¿verdad? Con los 5 primeros y con los 5 últimos. ¿Sí? Pareciera. La respuesta es que el ejemplo por excelencia de relación que tenemos con el Eterno es la relación que tenemos con el Padre, con la Madre, la relación que hay entre padre y madre, ¿verdad? O sea, el hijo con el padre y la madre. ¿Sí? Muy importante esto. Está basada en pura gratitud, pura gratitud. La relación que tenemos con nuestros padres debe estar basada en qué, pura qué, gratitud. ¿Por qué? Así como tenemos gratitud, ¿verdad? Con el Eterno, aunque es algo abstracto, con los padres es correcto. Los padres, ¿qué pasó? Nos trajeron al mundo, nos cambiaron los pañales, nos dieron la comida, la ropa, los juguetes. Se quedaron despiertos cuando estábamos enfermos. Entonces, si no honramos a nuestros padres, ¿cómo vamos a ser capaces de honrar a nuestro Creador? Si no honramos a nuestros padres, ¿cómo vamos a honrar al Creador? Los padres tienen la posición de creadores porque fueron los que nos crearon. Entonces, si un hijo no sabe honrar a un padre, obviamente, no le hemos enseñado bien. ¿Sí? Hay falencias, ha habido problemas. Pero eso es lo que se espera de un hijo, ¿no?
que honre a su padre, que honre a su madre. ¿Sí? Si no honramos a nuestros padres, ¿cómo vamos a ser capaces entonces de honrar a nuestro Creador? Si no honramos a nuestros padres que vemos, ¿cómo vamos a honrar al Creador que no vemos? En otras palabras. Entonces, la transmisión de nuestra tradición es solo posible gracias al respeto por la generación previa. O sea, aquí hay que enseñar respeto. Aquí hay que enseñarle a nuestros hijos, vea, valores humanos. Cívica de Carreño, por decir algo. Por lo menos, cívica de Carreño. Hay que enseñarles a ellos. Si no se les enseñamos, vea, perdimos el curso, perdimos la materia. O sea, no vamos a graduarnos. Y aquí uno tiene que mantener su posición, o se mantiene o se mantiene. Uno no puede igualarse a ellos como hermanos, como ser uno que el mejor amigo de ellos, que el mejor hermano de ellos. No, nada. Uno es el papá o la mamá y punto. Y tienen que respetar como tal. Y enseñarles o no. Enseñarles. ¿Sí? Al punto de que ellos siempre consideren que uno va a ser su consejero, que uno va a ser su guía y su mejor ejemplo. Que ellos puedan ver eso. Que ellos puedan ver en nosotros su guía, su consejero, su maestro, su mejor ejemplo. Siempre. ¿Sí? Y no el mal ejemplo, no como que a veces sí le escucho, como que a veces no le escucho. Que ellos puedan decir, al final de los días, mi papá, mi mamá tiene toda la razón. Siempre tuvo toda la razón. Que ellos puedan decir eso. Y puedan decir, recibí el mejor ejemplo de ellos. ¿Sí? Y que tengan muy poquito y ojalá nada que criticar. ¿Sí? Nada malo que criticar, nada, absolutamente nada. Ojalá. Bien, entonces, eso se debe a eso que hemos impartido a nuestra generación presente. ¿Sí? Ellos respeten la generación que les ha antecedido. Aprendan a respetar, ¿verdad? A nuestros padres, a nuestros abuelos. Ellos son el vínculo más cercano a la fuente. Toda la tradición judía se basa en esto. ¿Sí? Por eso se pregunta, bueno, ¿usted es hijo de quién? ¿Y quién es su rabino? ¿Y quién es su abuelo? ¿Y quién? Pues la tradición judía se pregunta esto porque ahí se da cuenta uno. Y recordemos nosotros allí que hay una carta, que es la que escribe el Rashtá a Timoteo, le recuerda, ¿sí? No te olvides de las escrituras, ¿sí? Ellas te pueden hacer sabio para esta salvación, la cual habitó, y de la emuná, la cual habitó en tu abuela, en tu abuela Leonida y tu madre Eunice. O sea, vea que había ya una tradición. Timoteo tenía una tradición, la abuela y la mamá habían guardado la emuná y conocían la Torah. ¿Sí? Y eso fue lo que le hizo ver el Rashtá, porque Timoteo era judío. Por eso fue que el Rashtá vino y le hizo la Brit Milá. Acuérdate de la emuná que hay en tu abuela y en tu madre. ¿Sí? Acuérdate. ¿Por qué? Porque en eso se basa. En eso se basa nuestra seguridad, en eso se basa nuestro respeto, nuestro amor a la Torah, en que haya tradicionalmente ese respeto por nuestros mayores, por los padres, por los abuelos, por los que nos han antecedido. ¿Sí? Y uno coja el mejor ejemplo de ellos. Y si es uno, si uno es la primicia, entonces a partir de uno que nuestros hijos, nuestros nietos nos vean con respeto. Personas de ejemplo, de valor, de palabra, personas consejeras y maestras. Eso es lo que, así nos aseguramos de que ellos trasciendan a lo eterno. ¿Sí? El sexto mandamiento, no asesinar. Algunos confunden esto con no matar, obviamente, ¿no? Entonces hay algunas veces donde ustedes me escucharon esto como algo terrible, ¿no? Algunas veces uno debe matar. ¿Cómo así? Sí. Y por ejemplo, por defensa propia, por defender a unos hijos, a una esposa. Si alguien entra armado a acabar con la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, no podemos quedarnos allí quietos, no podemos quedarnos allí, ¿no? Haciendo quién sabe qué. Yo sé que hay fe, yo sé que hay autoridad y podemos de pronto en un momento dado llegarla a usar, ¿sí?
en el nombre, ¿verdad?, de nuestro Santo Maestro, reprender y de pronto hasta atar los demonios. Y ha habido testimonio de personas que se han quedado paralizadas y se han ido, claro que sí. Y si tenemos ese recurso, sentimos la autoridad y sentimos la presencia, hagámoslo para evitar llegar a otras consecuencias. Pero cuando veamos que ni aún así nos tocó meter las manos, nos tocó defender a la familia, defender sus vidas a toda costa, o sea, a toda costa. ¿Sí? Entonces, que esto no se haga raro, pero si podemos usar la autoridad y podemos usar, ¿verdad? Y tenemos la emuná para suprimir ese momento de ataque, de peligro, pues adelante, o sea, adelante, ¿sí? En lo que más podamos. Pero como les digo, habrá momentos en que tal vez será tanta la persecución, les digo, que yo he escuchado a líderes espirituales decir, inclusive, hay que entrenarse para la pelea. Sí, sí, porque la persecución puede ser tan tremenda que nos toque defendernos. La persecución que va a haber, esa gran tribulación va a ser tremenda. Entonces puede haber que seamos perseguidos, buscados, ¿sí? En fin, entonces nos tocará defendernos de alguna manera, escondernos, defendernos, de alguna manera salir adelante. Pero pues ahí dice no matarás. Entonces hay momentos, como le digo, que en defensa propia, pues esto sería algo como legítimo, ¿no? En tiempos de guerra, por ejemplo. No somos pacifistas idealistas, solo que la Torah define como asesino está mal. O sea, cuando uno es asesino, entonces eso está mal. ¿Ok? ¿Sí? Cuando la persona lo odia, ok, está bien, lo odia. Pero si lo llega a matar, entonces ya eso está grave. ¿Sí? O sea, de pronto sí, usted lo odia por alguna cosa mala que hizo. Pero si ya usted piensa en matar, entonces usted es un asesino y eso sí condena a la Torah. ¿Sí? Entonces, no. Entonces hay que diferenciar y hay que tener claro eso. ¿Sí? En un mundo pagano, obviamente, de gladiadores, de coliseos, de sacrificios humanos, de abortos, de eutanasia, donde el valor de la vida humana está tan bajo, la Torah considera la preservación de la vida como un valor máximo. O sea, aquí la preservación de la vida es un valor máximo y debemos hacer lo que sea para preservar la vida. ¿Sí? Lo que sea. Es más, nos dice, ¿verdad? La halajá que si nosotros tenemos un pan y estamos con una persona y no podemos compartir ese pan porque si compartimos ese pan, entonces nos morimos juntos. Dice la halajá que uno debe comerse el pan para vivir más, en vez de darle a la persona. Imagínense, o sea, llega hasta un extremo de eso, ¿no? Claro, nosotros tenemos un corazón dadivoso y creemos en un eterno que provee y todo, pero a veces la vida de otros, ¿verdad? Está ya por extinguirse y nosotros, ¿qué queremos hacer? ¿Sí? Queremos quitar nuestra vida, sacrificar la nuestra. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, vean ustedes, por ejemplo, el caso de una madre que peligra en su embarazo. Aquí no se salva la criatura. Aquí hay que salvar a la madre porque la madre es potencial, tiene el potencial de volver a ser madre, puede volver a ser madre, ¿sí? Y si hay hijos vivos, pues con más veras tiene que estar viva esa madre porque tiene que atender a esos hijos vivos. Pero no sacrificar a un bebito, ¿verdad? O sacrificar a la madre por un bebé que van a nacer. Entonces, aquí prima la vida de la madre. Entonces, vean ustedes. Entonces, esto es cuestión de Kal Vajomer. ¿Qué es lo más valioso? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Hay cosas menos y hay cosas más. Entonces, hay que aplicar Kal Vajomer aquí. Y en el caso de una madre embarazada que tiene alto riesgo de muerte, si la criatura le va a quitar la vida a la madre, entonces se le impide a la criatura, ¿verdad?, la vida para que la madre viva. ¿Sí? Entonces ya son casos extremos. Hay que entender todo eso. Entonces, la Torah, obviamente, la Torah siempre va en pro de la vida, siempre va a estar en pro de la vida. ¿Sí? En pro de la vida. Y el castigo, obviamente, máximo para el asesino es si ha sido advertido y ha tenido testigos, es la pena de muerte. Eso dice la Torah. Para el asesino, la pena de muerte. Mandamiento 7. No cometerás adulterio, no cometer adulterio. Entonces, esta misma se enfoca en la santidad de la vida matrimonial.
En vez de ver a la pareja como un carcelero que nos impide disfrutar de otras relaciones, la Torá ve a la pareja como un proveedor exclusivo, con el fin de evitar que piensen en otros o en otras. O sea, ahí está su esposa, ahí está su esposo, disfrútela, disfrútelo. ¿Para qué pensar en otros? Ahí tiene su esposo, tiene su esposa. ¿Sí? Es un proveedor exclusivo, ¿sí? Para esas pasiones que son naturales y que son legítimas dentro del matrimonio. Entonces, ¿para qué buscar qué otras aventuras? ¿Qué otros problemas? No, no es necesario. Una familia sólida y un hogar estable es la base de la sociedad. Violar la relación marido-mujer es poner en peligro el microcosmo del hogar y finalmente a la sociedad en general. La relación marital positiva está encerrada en esta fuerte prohibición, cuyo castigo con testigos y advertencia también es la pena de muerte. Pues vean ustedes. Obviamente eso no se aplica hoy día porque pues, hay ciertos atenuantes, pero sí hay muerte sentimental, hay destrucción, ¿verdad?, de hogares, hay destrucción de sentimientos, o sea, cuando sucede una cosa de estas, hay heridas que a veces ni sanan, y esto entonces conduce, ¿verdad?, que haya caos, ¿sí? Haya caos en lo que es la célula, lo más importante de la sociedad. Y si lo más importante de la sociedad está en caos, entonces, ¿qué esperamos de la sociedad? Esto repercute, ¿verdad?, en la sociedad. Entonces vamos a ver familias destruidas, hijos destruidos, hogares, personas dolidas, personas amargadas, criando hijos también amargados. O sea, eso es una rueda de no terminar. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Octavo, no robar. Este verso se refiere a no secuestrar, específicamente, no secuestrar. Robar dinero está mencionado en otra parte de la escritura. Y aquí cuyo castigo con testigos y advertencias también la pena de muerte, la pena capital según el Talmud, ¿no? Entonces cabe decir que el plagio es una forma también moderna de secuestrar, ojo ahí, a otros la idea y atribuirla a uno mismo. Entonces por eso me gusta citar aquí las fuentes, me gusta citar aquí si es de algún rabino el dicho o el pensamiento, decir aquí de quién se trata, ¿sí? Porque muchas veces no es la idea de uno, o puede ser la idea de, sí, de algún rabino o una persona reconocida, pero entonces le aumenta, ¿verdad?, el concepto y amplía o mejora o aclara mucho más, ¿no? Entonces, el plagio también es una forma de secuestrar, ¿no? El secuestro más grande de un personaje es el efectuado por las religiones tradicionales, ¿verdad?, hecho con el Mesías judío. Ojo ahí, ese es el secuestro más grande. El secuestro más grande que han hecho las religiones, ¿verdad? Las religiones tradicionales con el Mesías judío. Al inventar tras él una nueva religión o creencia, al sacarlo de su identidad y contexto cultural, al habérsele dado un diferente nombre y creado toda una teología alrededor de él. Y lo peor de todo, haberlo endiosado y puesto por encima del Padre. Ese es el mayor secuestro que han hecho las religiones hoy día. Menos mal que el Eterno nos ha abierto los ojos y lo hemos podido ver. Pero ese es el mayor secuestro. Vea, hay mucha gente que uno le pregunta, vea, ¿usted no sabe de dónde es Jesús? ¿O dónde nació? Pues por allá creo que en Belén. Pues sí, porque ustedes lo recitan mucho allá allá cuando están allá rezando la novena. Sí, la novena de aguinaldos. Belén, camino de Belén, no sé qué cosas por allá están hablando. Sí, pues, ay, Belén, pero ¿en dónde queda Belén? Sí. Algunos, bueno, aciertan, dicen, no, por allá como en Israel o algo así. Y si es israelita, entonces ¿qué es él? Y apenas se enteran que es judío. Y eso como que miran así con reserva. ¿Judío? ¿Judío? Claro, que la religión tradicional ha tratado de, vea, esconder al personaje totalmente. ¿Sí? Esconderlo totalmente, sacarlo de su contexto, inventar toda una teología alrededor de él y ponerlo a él por encima del Eterno. O sea, no, ya no es el Eterno, ahora es él. Y entonces lo endiosan. Y él es el digno de alabanza, digno de oración, digno de todo.
Y por eso las religiones hoy día se hablan y dicen, nosotros somos totalmente cristocéntricos. Y sacan pecho. Bueno, está bien, saquen pecho. ¿Qué más se va a hacer? Sí. A pesar de eso, de esa ignorancia, a pesar de esa ceguera, los efectos salvíficos de Él, por misericordia divina y por la intención buena del corazón, hacen efecto, hacen todavía efecto. Pero eso es lo que han hecho, es el mayor secuestro. ¿Sí? Han secuestrado a nuestro maestro de justicia, al Mesías judío, le han puesto otro nombre, lo han sacado de los mandamientos de la Torá. El Jesús no guarda Shabbat, el Jesús no guarda la dieta bíblica. No, él está allá en los pesebres, y Dios está por allá, ¿verdad? En la Semana Santa. Sí, es Jesús totalmente apartado de la realidad. Sí, le cambiaron su ADN, todo se lo cambiaron. Pero bueno, qué misericordia tan grande el Eterno de que a pesar de, vea, el Eterno es misericordioso, perdona, sí, tiene paciencia, y así haya ceguera espiritual, vea, los efectos salvíficos son efectivos porque el corazón es sincero y porque hay una motivación pura, no más por eso. Y por amor a los padres también, ¿no? Porque hay muchos judíos asimilados en la idolatría, cumpliendo lo que dijo el Padre, servirán al palo y a la piedra, ¿sí? Entonces, eso encontramos nosotros allí, ¿verdad? Mandamiento 9, y ahí vamos. No atestigues en falso. Los seres humanos tienen ordenado mantener un discurso que es puro. Una de las peores injusticias es corromper un veredicto. Eso no ocurre hoy. No, hoy eso no, es imposible. Hoy no se compran los juzgados, los jueces, no se amenazan a los jueces. Pues es una corte suprema, pero vea, transparente. Los abogados menos, esos abogados son, pero un lujo. No. Todas las cortes, abogados, ¿sí? Siempre han sido sobornados, amenazados, corrompidos. Y los que no se han dejado, pues han tenido que salir del círculo, han tenido que salir del llavero porque entonces no sirven, no son buenos. Los buenos son los que se dejan corromper, los que aceptan las coimas, los sobornos, esos son los buenos. Los que hacen prescribir, ¿verdad? Allí las demandas, los que son mañosos. Y entonces dicen que el cliente está enfermo, que el cliente no puede asistir, que el cliente no, hasta que prescribe las cosas. Esas son las cortes de justicia que encontramos aquí. ¿Sí? Aquí dice, no atestigues en falso. ¿Cuántos testigos se compran hoy día? Se compran testigos falsos, mentirosos, que van allá a hablar que sí, que vieron y que hicieron y que no sé qué. ¿Y cuántos inocentes en la cárcel? Pagando lo que no han hecho nunca. Y los que sí han hecho, no, casa por cárcel. No, y penas rebajadas, hasta casi el 80%. Imagínense eso. ¿Qué decimos de los políticos? De los mismos jueces corruptos, de la Corte Suprema, pagando casa por cárcel. ¿Qué tal? Qué belleza. Debieron ser destituidos totalmente y políticos corruptos no pueden volver a la política. Debieron hacer lo que está haciendo de Costa Rica, creo que es Bukele, algo así. Eso es un duro costarricense que está acabando con las mafias, está acabando con todo el sistema corrupto del país. Tremendo lo que está haciendo ese hombre. De admirar. Hombre cristiano, de admirar. Bien, y por último, no codiciar. No, aquí nadie me ha codiciado nada. No codiciar, dice. Este mandamiento aplica ¿qué? A la mente. Ojo aquí, aplica a la mente. Es una ley única dada por el Eterno. Ningún otro libro de ley menciona esto. Intenta acusar a alguien por codiciar. No podemos acusar a nadie por codiciar. Solo el Eterno, que lo sabe todo, puede hacerlo. No hay forma de conocer los pensamientos de otra persona y de saber si está codiciando la casa, esposa, dinero de la otra persona. Interesante esto. Este mandamiento únicamente lo puede juzgar ¿quién? El Eterno.
porque Él sabe qué hay aquí en la cabecita. Él sabe si estamos codiciando, si estamos deseando. Él es el único que sabe. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué las leyes entre la humanidad y el Eterno, los primeros 5 mandamientos, hablan primero de los pensamientos, después de las palabras y luego de las acciones? Y las leyes entre los hombres y los últimos 5 mandamientos hablan primero de las acciones, luego de las palabras y solo al final de los pensamientos. Es interesante, vea, interesante. Vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Por qué entre las leyes entre la humanidad y el Eterno, los primeros 5 mandamientos hablan primero de los pensamientos, después de las palabras y luego de las acciones? Y las leyes entre los hombres, o sea, los últimos 5 mandamientos, hablan primero de las acciones, luego de las palabras y solo al final de los pensamientos. ¿Qué será? Interesante. Respuesta. Cuando se trata de la humanidad con el Eterno, la cuestión más importante es la intención. Ojo ahí, la intención. La intención. Primero la mente, luego las acciones y las palabras. Que todos sepan lo que crees y luego aplícalo a tu vida. Eso es cuando se trata de mi relación con el Eterno. ¿Sí? Entonces, la cuestión aquí es la intención. ¿Con qué intención te estás acercando al Eterno? ¿Sí? Mente, acciones y palabras. ¿Sí? Y que todos sepan lo que crees y luego aplícalo a tu vida. Las acciones sin creencias no tienen ningún significado. Sería como ponerle, por ejemplo, los tefilín a un mono. El mono que sabe tefilín. El mono con eso y se pone a jugar. ¿Sí? ¿Qué va a razonar él? ¿Qué va a pensar? Es un juguete ahí. ¿Ah? Cuando se trata de las leyes entre las personas, las acciones vienen primero y luego el discurso y la mente. ¿Sí ve? Cuando se trata de las personas hay que demostrar primero. Hay que demostrar con acciones. Luego viene el discurso. Y entonces la persona razona y dice, sí, claro, esa sí tiene la razón. Pero primero tengo que demostrarle a la gente. ¿Sí? Entonces, ahí está la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, que el Eterno nos ayude, ¿no? Algo que dijo aquí, muy importante, el Rashta, la carta a los de Italia, capítulo 2, verso 16, dijo, en el día en que el Eterno juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi buena nueva. Eterno es el que conoce todas las cosas, conoce nuestra intención y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, que el Eterno, ¿verdad?, nos ayude, que el Eterno nos corrija, que podamos nosotros, ¿verdad?, ser hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de lo que Él nos pide, de lo que Él nos exige. Mis amados, los dejo ahí, ¿verdad? Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.